Bueno, estamos, yo diría, en un periodo con cierta volatilidad de los precios internacionales. Creo que en parte esto se explica por las tensiones geopolíticas, por los conflictos, ¿no? Principalmente en la zona del Oriente Medio, que están en curso, ¿no? Por un lado, el conflicto entre Israel y la facción palestina de Hamas, y por otro lado también la guerra entre Rusia y Ucrania. Todo esto genera cierta, digamos, inestabilidad. En algunas zonas también la logística de transporte se ha visto amenazada, ¿no? Y bueno, creo que todo eso hace que los precios estén altos, digamos, en términos comparados con el histórico. Eh, por otro lado, también la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que es un cartel que agrupa a todos los países que producen esa materia prima, han también tomado decisiones, ¿no?, de recorte de la producción de tal manera a sostener el precio. En cierta manera, se están recuperando de lo que fue la pandemia del 2020, donde hubo una caída muy importante del consumo y por ende también de los precios internacionales. Y luego a la salida de esa pandemia, este grupo de países digamos, buscado que los precios internacionales suban y luego se mantengan en niveles relativamente altos, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. Hemos visto cierta reducción en el precio de las naftas, no así en el diésel, porque el diésel, que es el principal insumo utilizado para el transporte público, el transporte de cargas principalmente, la producción de eso ha sido, digamos, afectada por las sanciones internacionales impuestas a Rusia. Rusia tiene refinerías muy grandes y bueno, es alrededor, o era, ¿verdad?, alrededor del 20% de la oferta mundial de ese insumo. Y bueno, al aplicarse esas sanciones ha salido al mercado y otras refinerías que son las que están disponibles, digamos, para, por lo menos para esta parte del mundo occidental, han tenido que entrar a suplantar. Entonces, también ha habido problemas por ese lado de la oferta. Y bueno, la combinación de todo eso, como decía, tensiones geopolíticas, decisiones de la OPEP de recorte de producción y ciertas refinerías que han salido del mercado hacen que los precios todavía se mantengan en niveles altos, ¿verdad? Con volatilidad. Vemos eh, semanas en que baja, después vuelve a subir, está un poco inestable, digamos, el precio internacional. Y bueno, de alguna manera eso nos llega. Si bien ciertamente hemos visto una reducción en el precio de las naftas, no así en el diésel, ¿verdad? Especialmente el tipo premium, que se mantiene todavía en niveles del año pasado. Amilcar, y este tipo de cuestiones son sumamente relevantes de analizar en términos de lo que es la inflación y de lo que es el movimiento económico. Estabas mencionando de que estábamos teniendo una reducción de precio de naftas, principalmente estaba siendo comandado esto por la petrolera estatal, por Petropar, y acompañado por el sector privado. También habría que hacer el análisis respecto a lo que está ocurriendo con Petropar y cuáles son los sustentos de esta reducción de precios. Sin embargo, hablamos de un ítem totalmente estratégico para el desempeño de la economía y para la evolución de los bolsillos, ¿verdad? Es así, el combustible es un bien que es transversal a prácticamente todos los sectores de la economía. Prácticamente todos los sectores tienen algo de combustible en su estructura de costos, en el sentido que utilizan el transporte, ¿no?, para realizar su actividad empresarial. Y dado esto, un aumento, una variación en el precio de los combustibles claramente también afecta los costos y luego los precios, ¿verdad? Los precios en la economía. Entonces tiene sin duda alguna un impacto en la inflación. El año pasado, 2023, hemos tenido una reducción de los niveles de inflación con respecto a lo que había sido los números por la pandemia, ¿verdad?, que se habían disparado. Ya cerramos en una inflación, digamos, en el orden de lo que es lo normal para Paraguay, un 3,5, dentro del rango meta del Banco Central. Entonces, pues, en cierta manera podemos decir que la inflación, por lo menos hasta el cierre del año pasado, ya está normalizada, está estabilizada en Paraguay. Y ciertamente lo que mencionabas, hemos visto una reducción de los precios liderada por la petrolera estatal, que luego ha sido acompañada por los privados. Pero también hay que decir de que hasta ahora, por lo menos, la petrolera estatal ha venido aplicando una política
digamos, de vender el combustible con un margen bruto bajo, que no le permite cubrir todos sus costos operativos. El año pasado, 2022, la petrolera estatal perdió 100.000 millones de guaraníes. Ese fue el resultado neto final después de impuestos, 100.000 millones de guaraníes de pérdida. Y este 2023, en lo que va del año hasta octubre, lleva acumulada una pérdida de 169.000 millones de guaraníes. Entonces, si bien es una política, ¿verdad?, muy agradable porque, bueno, hace que los combustibles bajen de precio, pero tiene un precio eso, que es la descapitalización de Petropar. El año pasado, con esa pérdida de 100.000 millones de guaraníes, Petropar perdió el 21,5% de su patrimonio neto, de su capital. Y este año, en el periodo de enero-octubre, lleva acumulada una pérdida que equivale al 46,5% de su patrimonio neto. O sea, casi la mitad de su capital lo ha perdido por esa política de, podríamos llamarlo subsidio, ¿verdad? Porque vende a un precio que tiene un margen bruto positivo, pero que no es suficiente para cubrir toda su estructura, sus gastos operativos. Y en cierta manera vemos que ya en esta administración se sigue utilizando a Petropar como una especie de fondo de subsidio, cuando en realidad no debería ser así, ¿verdad? Se supone que Paraguay es un mercado de libre oferta y demanda, donde ciertamente participa una empresa estatal, en este caso Petropar, como un regulador por la vía de la competencia, pero esa regulación la debería ejercer, realizar, vendiendo el combustible con un margen bajo, pero positivo, o sea, ganando dinero, o por lo menos empatando, pero no perdiendo, que es lo que está sucediendo. Petropar en todo este 2023, mes tras mes, tiene pérdidas y como te dije, el acumulado de esas pérdidas hasta octubre es 169.000 millones de guaraníes. Así que eso nos cuesta, esa política nos cuesta, digamos, a todos los paraguayos la pérdida del patrimonio neto de Petropar. Amílcar, una cuestión que pareciera alivianarse durante este último plazo es la presión que se estaba teniendo desde Argentina con el precio de los combustibles hacia el otro lado de la frontera, teniendo en cuenta las políticas nuevas del gobierno de Javier Milei. Probablemente esa presión se redujo bastante y eso en cierto modo es una buena noticia para el sector de combustibles en Paraguay, que hay que recordar que según los datos del Banco Central, en los últimos meses del año pasado había liderado inclusive el estimador de cifra de negocio, había sido uno de los sectores de mayor crecimiento. Evidentemente se había partido desde una base baja teniendo en cuenta un escenario que ya estabas pintando anteriormente, pero son cuestiones positivas también para un segmento y para la economía en cierto modo. Sí, Argentina venía aplicando una política de subsidio al combustible y por otro lado tenía un doble tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Entonces, para los extranjeros, ir a Argentina y comprar combustible era muy retiros, digamos, de subsidios que están haciendo. Eso se va a terminar, se está terminando. Ya hemos visto 3 ajustes consecutivos de precio al alza del combustible en Argentina y de alguna manera se está ya disipando esa diferencia de precios, con lo cual, digamos, va a dejar de ser negocio el ir a Argentina y cargar combustible, va a terminar siendo relativamente igual cargar en Paraguay o cargar en Argentina, ¿no? Ese comercio ilegal muchas veces de combustible también creo que se va a ir acabando, ¿verdad? Con esta normalización del mercado de combustibles en Argentina. Y sí, como decía, ciertamente, bueno, es una buena noticia ahora para el sector de estaciones de servicio, de distribuidoras, porque digamos que en las ciudades de frontera especialmente, los ciudadanos van a preferir cargar en su país y no ir al otro lado de la frontera a hacerlo, ¿no? Amílcar, el otro componente dentro del segmento combustibles que es de relevancia, evidentemente, es el tipo de cambio. En ese ítem, probablemente tenemos un escenario relativamente despejado. Se está teniendo una estabilidad bastante importante en las últimas semanas del dólar y de repente, inclusive según las visiones del Banco Central, y te quería preguntar también tu visión, no hay grandes elementos que supongan de que haya mayores variaciones del tipo de cambio, es decir, cuestiones normales de mercado y no mucho más que eso. Estamos este 2023 que terminó, ¿verdad? El año pasado terminamos con una buena producción agrícola, eso generó un buen ingreso de divisas, a diferencia de lo que había ocurrido el año anterior, que habíamos tenido la caída en la producción.
Y este año, este 2024, va a volver a ser un buen año agrícola. Todo indica que así va a ser. Las lluvias están acompañando, los precios internacionales también de la soja están en buen nivel. Entonces, todo anticipa de que vamos a tener un buen año agrícola con un importante ingreso de divisas. Hay que recordar de que el grueso de la entrada de divisas a Paraguay se da en el primer semestre, desde enero que empieza ya la cosecha de la soja, la tempranera, y más o menos hasta mayo, ¿verdad? En ese periodo se levanta la cosecha más importante que tiene Paraguay y se exporta y hay un ingreso importante de divisas. Yo, inclusive 2023 te diría, cerró el tipo de cambio hasta por debajo de lo que el mercado esperaba. En ese último tramo en diciembre vimos una caída del tipo de cambio. Yo creo que eso se debió a que muchas empresas estaban posicionadas en dólares, o sea, tenían sus ahorros dolarizados y luego para pagar los gastos extraordinarios que normalmente se dan en diciembre, como el aguinaldo, alguna bonificación, etcétera, procedieron a cambiar esos dólares por guaraníes para hacer esos pagos en guaraníes. Y esa afluencia de esos dólares depósito al mercado cambiario, en mi opinión, es lo que hizo que el tipo de cambio baje. Tuvimos un año, digamos, 2023 bastante con una baja devaluación del guaraní, una baja apreciación del dólar con respecto a nuestra moneda y bueno, una estabilidad, ¿verdad? Es lo que vos mencionabas. Hasta más estable de lo que esperábamos. En realidad, esperábamos un tipo de cambio por encima de 7.300. Vos recordarás que inclusive se llegó a 7.400, ¿verdad? Pero no fue así. Y bueno, yo creo que el 2024 va a ser igual, va a ser un año también de una moneda estable. Siempre la devaluación que esperamos, ¿verdad? Considerando el histórico, es más o menos el 5%, una devaluación de entre 5 y con un techo de 7% anual de nuestra moneda con respecto al dólar. Pero en años donde hay buen ingreso de divisas, es probable que vaya más hacia el piso, hacia el 5 que hacia el 7, ¿verdad? Y eso es lo que va a pasar en este 2024. Vamos a tener un año probablemente récord de ingreso de divisas por la buena producción agrícola eh, y el tipo de cambio se va a mantener estable. Hay que también agregarle a ese factor de buen ingreso de divisas la solvencia del Banco Central. El Banco Central tiene un alto nivel de reserva en el orden de los 10.000 millones de dólares, poco más, poco menos. Es el tercer país, Paraguay, el tercer país con mayor nivel de reservas con respecto al PIB en Sudamérica. Y eso también genera mucha tranquilidad, ¿verdad? Porque en el caso de que sea necesario, ante picos del tipo de cambio que se puedan producir, el Banco Central tiene la capacidad suficiente para intervenir en el mercado. Tenemos un mercado cambiario, digamos, de más o menos entre 15 y 20 millones de dólares por día de transacciones. Imagínate, con 10.000 millones de dólares, el poder de fuego que tiene el Banco Central para intervenir en ese mercado. Entonces yo diría que la variable tipo de cambio está garantizada, digamos, su estabilidad y yo no anticipo ninguna variación fuera del rango normal de una devaluación del 5% anual para 2024. Creo que en ese frente por lo menos podemos estar tranquilos en Paraguay. Amílcar, y teniendo en cuenta todo este escenario que estabas ya describiendo y también las proyecciones de inflación del Banco Central del Paraguay, que para el año 2024 están en un 4%, bien en el centro o en el centro puntualmente del rango meta oficial, el tipo de, discúlpame, lo que sería la variación del combustible, ¿podría eventualmente ser algún tipo de factor de presión? Ya mencionabas que hay todavía incertidumbre con relación a la evolución de los precios. Y tenemos que recordar que en el año 2021 y 2022 el tema combustible junto con alimentos había explicado mayormente una inflación inusitadamente alta que tuvimos en Paraguay y tenemos todavía ese recuerdo reciente de lo que puede hacer un incremento del combustible en términos de efecto dentro de la canasta. ¿Puede ser un eventual factor de riesgo para estas proyecciones del Banco Central del Paraguay o el escenario es más bien el que prevé justamente la banca matriz de mayor estabilidad? ¿Qué es lo que te parece dentro de lo que podríamos comentar, ya que estabas diciendo evidentemente de que hay mucha incertidumbre? Sí, como bien lo decías, combustibles y alimentos, ¿verdad? Los dos factores que más influyeron en la inflación reciente en Paraguay. Eh, Siempre el combustible es un factor de riesgo porque, como te dije, como es transversal a todos los sectores de la economía,
cuando el combustible sube mucho, claramente genera presión inflacionaria porque se traslada a precios, ¿verdad? Sin embargo, yo, por lo menos hasta este momento, no veo así que vaya a producirse alguna disparada, digamos, el tipo de cambio. Normalmente, no, me corrijo, no tipo de cambio, del precio del combustible, quise decir, ¿verdad? Yo no anticipo una disparada del tipo de combustible, del precio del combustible, porque normalmente el precio del combustible es muy sensible a los eventos geopolíticos. Entonces, cuando, por ejemplo, estalla una guerra, algún conflicto o se produce algún atentado, etcétera, digamos que esa variable salta, ¿verdad? Se desequilibra. Pero luego, transcurrido un tiempo y absorbido ya el efecto de ese evento, vuelve a normalizarse. A veces en un nivel más alto, pero finalmente se normaliza, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? En su momento, cuando estalla el conflicto entre Rusia y Ucrania, en la mañana, porque esa guerra se inició a la madrugada, el ataque de Rusia a Ucrania empezó más o menos 3 de la mañana, o de madrugada, digamos, y luego ya en la mañana, cuando abren los mercados, la cotización del petróleo se fue de 90 a $120 en cuestión de minutos, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que suele suceder. Entonces, salvo que en 2024 se produzca algún evento de magnitud, digamos, que mueva nuevamente el precio, fuera de eso yo anticipo que ya se va a mantener estable, ¿verdad? De cierta manera el mercado está esperando eso, ¿verdad? En niveles similares a los que tenemos hoy, ¿verdad? De un petróleo en el orden de los 60, $70 el barril, por ahí más o menos. Eso es un poco más arriba de mitad de tabla, porque históricamente el precio del barril de petróleo se ha movido entre $20 y $140 en su precio, ¿no? Entre 20 y 140. Y bueno, la zona media estaría más o menos 70, 60, 80 incluso, ¿verdad? En ese rango, que es donde está actualmente, yo creo que por ahí va a estar el petróleo en 2024. No se espera que se reduzca porque también la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, tiene máximo interés en que esos precios no caigan mucho y está tomando acciones de regular la oferta de tal manera que eso no suceda. Ya nuevamente, después de la guerra, del inicio de estos conflictos bélicos, creo que el mercado internacional de combustibles tiende a estabilizarse, como dije, en un nivel de precio relativamente alto, pero ya estable, ¿verdad? Así que si eso continúa, podemos decir que la inflación en Paraguay, y por qué no en el mundo, ¿verdad? Va a estar también estable, ¿no? Y en cuanto a la transmisión puntualmente en Paraguay, Amílcar, para ir cerrando, ¿te parece que hay todavía espacios de variación? Estábamos recordando la tendencia a la baja que están teniendo en los últimos meses los combustibles. ¿Te parece de que podría haber nuevas variaciones de precios, por lo menos próximamente? Y todo depende del mercado internacional. En la medida que haya una reducción de precios en el mercado internacional, dada la política que está teniendo Petropar, ¿verdad? Digamos, estar trasladando esas reducciones de precios muy rápidamente al mercado interno, eso va a suceder, ¿verdad? En la medida que bajen los precios internacionales, vamos a ver también una baja en el mercado local. Pero, digamos, mirando el comportamiento de esa variable en el mercado internacional, no creo que ya haya mucha reducción. Me parece que está ya bastante, digamos, ajustado. Incluso en Paraguay hoy, por esa política de Petropar de vender, digamos, teniendo pérdida operativa, creo que está al más bajo nivel posible, e incluso generándole una pérdida a Petropar. Creo que más bien se va a mantener o incluso puede que suba un poquitito en la medida que Petropar ya no, digamos, soporte esas pérdidas. En algún momento seguramente tendrá que ajustar un poquitito hacia arriba para ya mantenerse ahí, ¿verdad? En un mercado más estable, ¿no? Claro, eso es una cuestión también sumamente sensible, Amílcar, porque las pérdidas de Petropar o de cualquier empresa estatal finalmente se transmiten en presiones para el tesoro y bueno, es dinero de los contribuyentes en cierto modo. Ocurre que Petropar tenía unos ahorros, ¿verdad? Porque tiene una deuda pendiente con PDVSA y entonces tenía una cifra de alrededor de $260 millones en caja, ¿verdad? Entre caja e inventario que venía, digamos, que fue acumulando con los años para que cuando termine esa controversia con Venezuela pueda hacer los pagos. Y ese es el activo que hoy se está perdiendo, se está, digamos, Petropar con esas pérdidas que va acumulando. Repito, 100.000 millones el año pasado, 169.000 millones, pero me corrijo, 100.000 millones en 2022 y 169.000 millones en 2023 hasta octubre.
esas pérdidas van consumiendo ese capital que tenía ahorrado Petropar para pagar, para honrar esa deuda. Y eso no es sostenible. O sea, en algún momento Petropar va a tener que tomar la decisión de ya no perder y eso implica, digamos, un pequeño ajuste hacia arriba seguramente de los precios para ya operar, digamos, por lo menos empatando, pero no perdiendo. Pero no creo que esto sea muy importante, o sea, que estamos hablando de pequeños ajustes que eventualmente se darían, ¿verdad? Si es que así lo deciden, ¿no? El mercado internacional pareciera, por lo menos hasta este momento, enero de 2024, todo indica que va a permanecer estable en un nivel, en una escala del 1 al 5 estamos más o menos en un 4, un poco por arriba de la media, pero no estamos en el nivel de precios más altos del petróleo considerando el histórico, ¿verdad? Y yo creo que por ahí se va a quedar. Amílcar, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Evidentemente se trata de una cuestión que tiene mucha dinámica, es decir, este análisis probablemente hay que ir renovándolo constantemente porque el mercado internacional, como estabas diciendo, de repente ocurre algo y tenemos que estar renovando totalmente el debate y el análisis. Con eso en Así mente, es. esperamos contar nuevamente con tu participación en este espacio. Un gusto siempre, un cordial saludo.